Hay ciertos momentos en la vida en que algo o alguien llega justo cuando menos lo necesitas. Puede ser una persona, una experiencia dolorosa, un libro o incluso un sueño recurrente que aparece ni demasiado pronto ni demasiado tarde, sino precisamente en el instante en que tu mundo interior se siente conmocionado, confundido o vacío. Solemos llamarlo coincidencia, pero Jung lo describió como sincronicidad, una alineación significativa de eventos que nada tiene que ver con el azar. Según él, cuando el inconsciente envía una señal, es un suave recordatorio de que algo en tu interior pide ser reconocido, comprendido y finalmente sanado. Jung creía que el inconsciente nunca calla. Constantemente intenta comunicarse, no mediante un lenguaje directo, sino a través de símbolos sutiles, emociones abrumadoras, eventos inesperados o sueños que transmiten mensajes que a menudo no logramos interpretar. Habla solo cuando estamos listos para escuchar, y a menudo es durante momentos de estancamiento, días en que nada parece avanzar, cuando la vida parece derrumbarse, cuando empiezas a sentirte desconectado de ti mismo, que el inconsciente se manifiesta. Estos momentos no son finales, son señales de transformación. Algo en tu interior se prepara para cambiar, invitándote a acceder a partes de ti mismo que has ignorado durante mucho tiempo. Jung creía que toda experiencia caótica o dolorosa tiene un propósito profundo: acercarte a tu verdadero ser, a tu esencia. El viaje hacia el despertar interior no es solo una búsqueda de luz. Es la valentía para afrontar la oscuridad que has estado evitando. Aquello que más temes suele contener lo que más necesitas. Y cuando finalmente te enfrentas a esa sombra, el inconsciente te brinda lo que necesitas en el momento preciso, a través de la experiencia adecuada, y a veces incluso a través de la persona indicada. Quizás incluso las palabras que lees ahora no sean accidentales. Tal vez este mensaje te haya llegado justo en el momento en que tu mundo interior lo necesitaba. El llamado de la psique, aunque no podemos oírlo con nuestros oídos, se manifiesta vívidamente a través de la inquietud, las repentinas oleadas de emociones, el resurgimiento de recuerdos olvidados o los encuentros con personas que nos resultan extrañamente familiares. Jung concebía el inconsciente no como una oscura bóveda de impulsos inaceptables, sino como una vasta reserva de creatividad, intuición, espiritualidad y significados olvidados. Alberga las partes de nosotros que hemos abandonado, intencionalmente o no. Siempre que te encuentres actuando de maneras que no comprendes del todo, ira que te sorprende, decisiones que parecen impulsivas o emociones que resultan inexplicables, ese es el inconsciente haciéndose presente. Jung llamaba a estos momentos intervenciones del inconsciente, y suelen aparecer cuando la mente consciente se vuelve demasiado rígida o controlada. El inconsciente irrumpe no para dañarte, sino para restaurar tu equilibrio interior. Si leer esto te trae a la superficie un recuerdo o un sentimiento, hónralo. Cada recordatorio del inconsciente es una invitación a reconectar contigo mismo. Mucha gente se pregunta por qué no oímos al inconsciente con mayor claridad. La respuesta de Jung era sencilla: porque solo escuchamos el ruido, no el silencio. La vida moderna nos enseña a valorar la productividad, los roles y los logros, pero en el proceso nos alejamos de nuestro centro interior. El inconsciente nos llama de vuelta cuando este desequilibrio se vuelve demasiado grande. Puedes estar viviendo una vida aparentemente estable, un buen trabajo, relaciones de apoyo, una rutina predecible, y aún así despertarte con una sensación de vacío o desorientación. Ese vacío no es insignificante, es la psique llamándote a casa. En el pensamiento junguiano, el sufrimiento a menudo surge de la vida que nunca vivimos, las partes de nosotros mismos que abandonamos por comportarnos, actuar o complacer a los demás. Al igual que un océano con profundas corrientes, el inconsciente se mueve bajo la superficie de tu conciencia cotidiana. Puedes creer que diriges el rumbo de tu vida, pero un simple cambio emocional, un sueño o un encuentro inesperado pueden alterar tu paisaje interior. El inconsciente no olvida nada, simplemente espera el momento adecuado para revelar lo que has evitado: miedos, viejas heridas, deseos reprimidos o creatividad no expresada. A menudo, las personas escuchan su inconsciente con mayor claridad tras una crisis personal, cuando las identidades que han construido se derrumban, cuando las relaciones terminan o cuando la vida se vuelve insoportablemente confusa. El mundo interior se impone a la conciencia. Irónicamente, perderlo todo a veces acerca a las personas a sí mismas más de lo que jamás podría hacerlo el éxito. Empiezan a escribir, pintar, reflexionar o sentir con mayor profundidad que nunca. Jung describió esto como transformación, el derrumbe de un yo obsoleto para que pueda emerger uno más auténtico. Quizás hayas sentido una extraña fuerza interior que te guía hacia una nueva dirección. Dejar un trabajo,
elegir la soledad, terminar una relación o emprender un nuevo camino por razones que no puedes explicar lógicamente. Esa fuerza no es azar ni impulsividad, es la psique guiándote hacia el crecimiento. El inconsciente te conoce mucho más íntimamente que tu mente racional. Si lo ignoras por mucho tiempo, sacudirá tu vida, no para causarte sufrimiento, sino para despertarte. La verdadera sanación no comienza resistiendo las emociones, sino permitiéndoles aflorar sin juzgarlas. Cuando dejas de luchar contra tus sentimientos, comienzas a comprender su lenguaje. El inconsciente no es tu enemigo, es la parte antigua y sabia de ti que recuerda quién eras antes de que el mundo te enseñara quién debías ser. Seguirá enviándote señales hasta que escuches, así que cuando la vida te presente emociones extrañas, encuentros inesperados o señales confusas, no huyas precipitadamente. Haz una pausa, respira y mira hacia adentro. La psique puede estar llamándote suave pero persistentemente de vuelta a ti mismo. La sombra, cuando la oscuridad llama a la puerta. Tras responder a la llamada de la psique, la primera visitante que aparece rara vez es la luz, sino la sombra. Jung dijo, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra representa las partes de nosotros mismos que negamos, que nos disgustan o que ocultamos. La ira, el miedo, los celos, el deseo, la vulnerabilidad. Desde la infancia, nos condicionan a ser buenos, amables, educados, tranquilos y altruistas. Estas expectativas actúan como capas de pintura que cubren los verdaderos colores del alma, pero lo que rechazamos no desaparece, simplemente se hunde más en el inconsciente, esperando el momento en que deba ser reconocido. La sombra no es malvada, es simplemente la parte no integrada del yo. Imagina tu psique como una casa con muchas habitaciones. La sombra es la habitación que siempre mantiene cerrada, el lugar que alberga las partes olvidadas o rechazadas de tu identidad. Un día, una ráfaga del inconsciente abre la puerta de golpe y te encuentras cara a cara con la versión de ti mismo que intentabas enterrar. Nuestras reacciones suelen revelar nuestra sombra con más claridad que cualquier otra cosa. Cuando nos desagrada a alguien irracionalmente, lo juzgamos con dureza o nos sentimos provocados por un rasgo de otra persona, a menudo vemos reflejadas nuestras propias cualidades no reconocidas. Jung llamó a esto proyección. Lo que nos disgusta en los demás suele ser algo que reprimimos en nosotros mismos. Una persona que se enorgullece de su calma y serenidad puede albergar una ira inmensa enterrada bajo su apariencia serena. Alguien que siempre intenta parecer fuerte puede estar negando su vulnerabilidad. La sombra se oculta no solo en la oscuridad, sino también en la luz olvidada, creatividad no utilizada, sueños no vividos, emociones nunca expresadas. Cuando explotamos repentinamente, cometemos errores de los que nos arrepentimos o actuamos de maneras que nos sorprenden incluso a nosotros mismos. Es la sombra la que busca expresarse. No pretende destruir, quiere ser reconocida. Las emociones reprimidas no desaparecen, simplemente regresan de diferentes formas hasta que estamos listos para integrarlas. Las emociones reprimidas, almacenadas en el inconsciente, siempre buscan una salida, ya sea a través de sueños, comportamientos, reacciones inesperadas o incluso enfermedades físicas. Por eso, las personas que parecen tranquilas, alegres y serenas, a menudo sufren en silencio de ansiedad, depresión o agotamiento emocional. No están rotas, su sombra intenta hablar. Escucharla puede ser doloroso, pero es uno de los pasos más esenciales para recuperar la plenitud. Jung creía que la integración de la sombra es la base del verdadero crecimiento personal. Cuando te atreves a mirar directamente a esa parte que siempre te has negado a reconocer, no solo sanas, sino que desbloqueas una reserva de poder interior que desconocías. La sombra contiene energía, pasión, autenticidad, creatividad e instinto. Cuando se rechazan, estas cualidades se descontrolan, pero cuando se aceptan, se transforman en vitalidad. Jung contó la historia de un hombre abrumado por la timidez y aterrorizado de expresarse. Mediante una profunda exploración, el hombre descubrió que su sombra contenía la imagen de una personalidad arrogante, un rasgo que despreciaba en los demás. Jung le pidió que, a modo de experimento, se imaginara siendo un poco arrogante. Al hacerlo, sucedió algo sorprendente. No se volvió presumido. En cambio, encontró la confianza para hablar por primera vez en su vida. La arrogancia que rechazó no era arrogancia en absoluto, sino valentía que nunca se había permitido. En la vida moderna, la sombra se oculta tras máscaras más sutiles, la necesidad constante de demostrar nuestra valía, el miedo a la crítica, el perfeccionismo, la adicción al trabajo
y el interminable desplazamiento por las redes sociales. Redes sociales. Estos hábitos parecen normales, incluso inofensivos, pero pueden ser formas ingeniosas de evitar el silencio en el que acecha la sombra. La sombra no se puede borrar, solo se puede reconocer. Se comporta como un niño abandonado, ignorado, se vuelve más ruidoso, destructivo y desesperado. Pero cuando finalmente te sientas a su lado y le dices, te veo, se suaviza. Afrontar la sombra es el acto más valiente que una persona puede emprender, porque exige una honestidad absoluta. Aceptar que dentro de ti existen tanto la luz como la oscuridad, el amor y el resentimiento, la ternura y la ira. Solo a través de esta aceptación puedes liberarte. Si observas a quienes poseen una profundidad extraordinaria, artistas, pensadores, creadores, notarás que no brillan solo por su luz. Brillan porque se han hecho amigos de su oscuridad. Su dolor, su rebeldía y sus heridas se han transformado en empatía, creatividad y comprensión. Nadie puede alcanzar la verdadera luz sin antes atravesar su propia oscuridad. Y quizás algo dentro de ti, algún sentimiento, miedo o recuerdo, ha estado llamando tu atención. Lo que has evitado durante tanto tiempo bien podría ser el primer mensaje de tu sombra. Pregúntate con sinceridad, si esta parte oculta de mí pudiera hablar, ¿qué diría? A veces, una pregunta sincera basta para que la sombra responda en un susurro. Y desde esa oscuridad surge una voz suave, ni airada ni aterradora, que simplemente dice, he estado aquí todo este tiempo, esperándote. Los sueños, el lenguaje del alma. Una vez que abres la puerta a tu sombra, algo sutil comienza a cambiar. El inconsciente ya no necesita gritar, empieza a susurrar. Estos susurros llegan por la noche, cuando la mente racional duerme y las barreras de la lógica y la moral se disuelven temporalmente. El lenguaje que utiliza son los sueños. Jung los llamaba cartas del inconsciente, que llegan cada noche con el mensaje: esto es lo que tu alma intenta decirte. Los sueños nunca carecen de significado. Mientras la mente consciente ve caos, el inconsciente se expresa a través de imágenes, emociones, símbolos y metáforas. Puedes soñar con caerte, con ser perseguido, con flotar en aguas profundas o con encontrarte con un desconocido cuya presencia perdura mucho después de despertar. Estas escenas no son aleatorias, son el mapa del alma, que te guía suavemente hacia la sanación y la individuación. Si la conciencia es prosa, los sueños son poesía. Cada imagen tiene dos capas, la historia superficial y el significado simbólico más profundo. Ser perseguido no necesariamente refleja miedo a otra persona. Puede significar que huyes de una parte de ti mismo, una emoción o responsabilidad que no quieres afrontar. Caer en la oscuridad puede ser un recordatorio para soltar el control. El agua que sube suele simbolizar emociones que has intentado reprimir. Jung pasó décadas escuchando los sueños de sus pacientes y descubrió que los sueños no solo reflejan el pasado, predicen el siguiente paso del alma. Jung se diferenciaba de Freud en un aspecto fundamental. Creía que los sueños tienen un propósito: restablecen el equilibrio. Cuando tu vida consciente se vuelve demasiado racional, demasiado rígida, demasiado controlada, los sueños compensan recuperando la parte faltante de tu psique. Alguien obsesionado con la fuerza puede soñar con ser débil. Una persona muy sociable puede soñar con el aislamiento. Alguien consumido por la ambición puede soñar con estar perdido. No son castigos, sino correcciones. Una inteligencia autorreguladora interna. Los sueños no mienten. Sus símbolos pueden ser extraños o aterradores, pero son honestos. Revelan lo que evitas durante el día. Si registras tus sueños, reflexionas sobre ellos y te permites sentirlos, descubrirás que son el maestro más sabio que tienes. Objetivo, intuitivo y profundamente personal. Jung creía que cada persona lleva consigo un guía interior, que a menudo aparece en los sueños como un niño, un anciano, un misterioso desconocido o incluso un animal. Cuando aparecen estas figuras, es el inconsciente guiándote hacia la autenticidad. No existe un diccionario universal de los sueños. Jung rechazó la idea de significados fijos, porque cada sueño se expresa en la gramática del alma del soñador. Una serpiente puede simbolizar el renacimiento para una persona y el miedo para otra. Lo que más importa es cómo te hace sentir el sueño. La emoción es la clave. Los sueños se intensifican cuando se ignoran, volviéndose vívidos, repetitivos e incluso inquietantes, hasta que se comprende su mensaje. Jung contó la historia de un hombre exitoso que soñaba repetidamente con sumergirse en el mar y ser tragado por un pez gigante. Finalmente, Jung se dio cuenta de que el hombre estaba siendo consumido por su propia ambición, perdiendo su alma en la búsqueda del éxito. Solo cuando el hombre retomó su pasión olvidada,
la música, cesaron los sueños. Los sueños son la verdad más pura de la psique. Al dormir, el ego se desvanece y el alma se expresa libremente. Los sueños revelan a la persona que eres más allá de cualquier rol. Como dijo Jung, si realmente quieres conocerte a ti mismo, comienza por registrar tus sueños. Cada sueño es un fragmento de verdad. Esta noche, al cerrar los ojos, no solo te irás a dormir, entrarás en la conversación más profunda que jamás tendrás contigo mismo. Los sueños llegarán como siempre portando el lenguaje de tu alma, justo cuando más los necesitas. Arquetipos. Cuando las imágenes ancestrales resurgen, tras cada sueño, puedes despertar con una extraña familiaridad. Un rostro, un símbolo, un camino que se siente ancestral. Aquí es donde se expande el viaje junguiano. Más allá de los sueños personales yace un mundo psicológico compartido, el reino de los arquetipos. Son imágenes ancestrales que habitan en cada ser humano, heredadas de generaciones anteriores. Jung creía que bajo el inconsciente personal yace una capa más profunda, el inconsciente colectivo, una vasta biblioteca espiritual de las experiencias de la humanidad. Dentro de esta biblioteca residen los arquetipos, los patrones universales que dan forma a todas las historias y a todas las vidas. La madre, el padre, el héroe, la sombra, el anciano sabio, el niño inocente, el vagabundo, el creador, el destructor. Estos patrones aparecen en mitos, religiones, culturas y sueños de todo el mundo porque nos pertenecen a todos. Cuando un arquetipo emerge en tu interior a través de un sueño, una intuición o un símbolo, es la parte ancestral de la humanidad despertando dentro de tu historia personal. Arquetipos. Los patrones ancestrales que dentro de cada ser humano reside una galería de fuerzas atemporales. El niño, el embaucador, la diosa, la sombra, no son meras ideas, sino energías espirituales ancestrales, más antiguas que la memoria misma. Cuando un arquetipo emerge en tu interior, no lo comprendes mediante la lógica, lo sientes como una profunda vibración que resuena desde un lugar olvidado del alma. Por eso, una simple escena de una película, un mito o un símbolo pueden conmoverte sin explicación. Cuando vemos a Frodo llevando el anillo hacia Mordor, a Harry Potter enfrentando sus miedos más profundos o a un personaje resurgiendo de las cenizas, no solo vemos ficción, sino que presenciamos nuestro propio viaje interior. Estas historias narran la narrativa más antigua de la humanidad. Enfrentar pruebas, descender al abismo, encontrar la muerte simbólica y regresar renovados. Este es el arquetipo del héroe, un patrón universal presente desde los mitos griegos y egipcios hasta la narrativa moderna. No solo lo observamos, sino que lo reconocemos, porque reside en nuestro interior. El arquetipo de la madre también va más allá de la figura de nuestra madre biológica. Es el símbolo de la creación, la crianza, la protección, la fuerza vital que se encuentra en diosas como Devi, Kuan Yin, la madre naturaleza o incluso la tierra misma. Pero todo arquetipo tiene dos caras, la madre que nutre y la madre sobreprotectora, que aprisiona al niño y no le permite crecer. Jung lo denominó la sombra del arquetipo. Cada símbolo tiene luz y oscuridad entrelazadas, y cuando un arquetipo emerge en la psique, puede despertarnos o consumirnos, dependiendo de si somos lo suficientemente conscientes para reconocerlo. Consideremos un ejemplo real. Alguien que siempre desempeña el papel de sanador o salvador, ayuda sin cesar, carga con las penas ajenas, sacrifica sus propias necesidades y cree que esto es compasión. En el fondo, se rigen por el arquetipo de la madre sacrificial. Cuando esta energía se desequilibra, su generosidad ya no proviene del amor, sino de un anhelo inconsciente de validación. Se cansan, se frustran y se sienten atrapados, incapaces de detenerse, pero a la vez, incapaces de liberarse. En este estado, el arquetipo ya no les sirve, ellos sirven al arquetipo. O imaginemos a un hombre obsesionado con ganar, competir, demostrar su fuerza, viéndose siempre como el héroe solitario. Está impulsado por el arquetipo del héroe en exceso. Su caída final suele provenir de su interior, no de un enemigo externo. Lo que no logra ver es la sombra oculta tras el mito del héroe, la arrogancia, la fragilidad, el miedo que se niega a reconocer. A menudo, solo a través del fracaso, el desamor o el colapso se encuentra con otro arquetipo, el del sabio anciano, que despierta su transformación interior. Jung dijo una vez que cuando un arquetipo emerge, no solo vives tu propia vida, sino que participas en la historia de la humanidad. Cuando amas profundamente, conectas con el arquetipo del amante. Cuando anhelas la libertad, invocas al errante. Cuando te sientes dividido entre dos opciones, te encuentras con el doppelganger,
tu gemelo interior que busca el equilibrio entre el instinto y la razón. Estos patrones son ancestrales, pero se repiten en cada vida humana de maneras únicas. Piensa en las veces que soñaste con caer en un abismo oscuro, solo para resurgir con alas, o cuando sufriste una pérdida inmensa y luego descubriste una fuerza inesperada en tu interior. Estas experiencias no son meramente personales, son ritos de paso que la humanidad ha vivido innumerables veces. No estás solo. Eres parte de un flujo ancestral que narra los ciclos eternos de la vida, la muerte, el duelo y el renacimiento. Los arquetipos no pertenecen solo a los mitos antiguos, siguen vivos hoy en día. Vemos al héroe en los emprendedores que desafían lo imposible, al embaucador en los artistas que rompen las reglas para revelar la verdad, a la diosa en las mujeres que rompen las limitaciones sociales y reclaman su lugar. Los arquetipos nunca mueren, evolucionan, transformando sus máscaras, pero conservando su esencia. Si no los reconocemos, nos controlan sin darnos cuenta. Jung advirtió que cuando un arquetipo posee a una persona, se siente como si un dios o un demonio se hubiera apoderado de ella. Se pierde el sentido de uno mismo. Estas fuerzas operan a través de la cultura, las historias, la religión, la ascendencia e incluso la memoria simbólica del alma. Cuando una escena de una película te conmueve hasta las lágrimas, cuando una imagen te llega al corazón, cuando un relato antiguo te deja sin palabras, significa que un arquetipo ha despertado en tu interior. Comprender los arquetipos es un camino para recuperar la libertad espiritual. Cuando aprendes a identificar qué patrón ancestral guía tus emociones, tus decisiones, tus sueños, empiezas a ver quién dirige tu vida interior. Y cuando finalmente te preguntas, ¿quién soy yo más allá de todos estos patrones? Es entonces cuando emerge el arquetipo del buscador, abriendo la puerta a la siguiente etapa del viaje, la individuación, el despertar del ser. Antes de adentrarnos en este nuevo capítulo, la parte más profunda de todo el viaje, quiero hacer una pausa. Si aún estás aquí, si sigues escuchando, si sigues recorriendo las capas de la psique, los sueños, las sombras y los símbolos ancestrales, entonces debes saber esto. Tu alma te guía. No todos se atreven a descender tan profundamente en su interior. Si estas palabras te llegan, si algo en ellas resuena en tu corazón, quédate. Mereces comprenderte a ti mismo dividido por A. Y si este viaje te ha conmovido, mantén vivo el recuerdo. Continúa este diálogo conmigo, con Jung y con tu propia alma. Compártelo con alguien que pueda necesitar una chispa, alguien que busque el camino de regreso a sí mismo dividido por A. Ahora, si estás listo dividido por A, profundicemos aún más en lo que Jung llamó el corazón del despertar, el proceso de individuación. Este camino no se trata de volverse diferente o especial, se trata de alcanzar la plenitud. No destruye la oscuridad, sino que la integra. No busca separarse del mundo, sino descubrir el lugar que le corresponde a uno mismo dentro de él. El alma no anhela la perfección, sino la plenitud. Sin embargo, la individuación encierra una paradoja. Para ser uno mismo, primero hay que perderse. Hay que desprenderse de las máscaras, los roles y las identidades prestadas que se confundían con el yo. Por lo tanto, la individuación no es un camino fácil. Es el desmantelamiento del ego para que pueda emerger el ser más profundo. Simbólicamente, la individuación es como el viaje de una semilla. Una semilla contiene el plano completo de un árbol majestuoso, pero antes de crecer, debe abrirse en la oscuridad. Si se niega a romperse, se pudre. Solo disolviendo su vieja forma puede brotar en algo nuevo. De manera similar, el ego debe disolverse, a veces a través de la pérdida, el desamor, el fracaso o un colapso inesperado. Estos momentos no son señales de que uno esté roto, sino la ruptura de la semilla. Jung decía que un árbol no puede crecer hacia el cielo a menos que sus raíces se extiendan hasta las profundidades de la tierra. Cuando caemos, descubrimos que la luz que buscábamos afuera proviene, en realidad, de nuestro interior. La individuación no es un destino, sino un proceso de desarrollo que dura toda la vida. Cada conflicto interno, cada momento de honesta autorreflexión, es un pequeño paso para regresar a nuestra verdadera naturaleza. Cuando dices, soy amoroso y temeroso, fuerte y frágil, accedes a la verdad. El alma solo pide honestidad, no perfección. La religión invita a los humanos a unirse con Dios. La psicología junguiana enseña al alma a unirse con la divinidad interior. Jung creía que lo sagrado no es un ser externo, sino el centro espiritual dentro de cada persona, que alberga sabiduría ancestral y conexión con toda la existencia. La individuación no promete felicidad inmediata. Requiere valentía para diferenciarse de la multitud, para caminar solo por un tiempo.
para escuchar la silenciosa verdad interior. Y, sin embargo, a medida que profundizas, comienza a crecer una quietud. La necesidad de demostrar tu valía se desvanece. El miedo a ser rechazado se disuelve. Ya no te transformas para cumplir con las expectativas, simplemente te vuelves auténtico. Esta es la libertad espiritual, la armonía entre tu vida exterior y tu verdad interior. Si la filosofía de Jung pudiera resumirse en una sola imagen, sería el regreso a casa. Nacemos completos, pero la vida nos conduce a laberintos. La individuación es el camino de regreso a través de sombras, tormentas y olvidos hasta el día en que te encuentras en silencio dentro de ti y reconoces, siempre he estado aquí. Ese día, el viaje no termina con un triunfo, sino con el reconocimiento. Ya no buscas afuera porque el alma ha despertado a su propia luz. Este es el comienzo de la sanación. Este es el comienzo del despertar. Sanación y despertar. El don de la resistencia. Resistencia. Un don que solo se revela después de que un alma ha cruzado desiertos invisibles para los demás, después de atravesar noches donde incluso la esperanza se sentía como un recuerdo que se desvanecía en el silencio. Cuando una persona completa el largo y a menudo brutal viaje de la individuación atravesando crisis, colisiones y confrontaciones con su propia sombra, no regresa siendo quien era antes. La persona que solía ser se disuelve, pero la que emerge tampoco es del todo nueva. Es una versión renacida por el fuego interior, forjada en la oscuridad, moldeada por verdades que solo pudieron descubrirse cuando todo se derrumbó. Este ser renacido es el que ha tocado el abismo de su propia alma y ha sobrevivido a su peso. Es la versión que ha enfrentado el miedo sin derrumbarse, que ha caminado en el silencio sin perder la cordura y que ha regresado portando una pequeña pero inquebrantable luz interior. Esa luz no es estridente, ni dramática, ni ostentosa, simplemente es firme. Esta es la fase que Jung llamó sanación y despertar. La sanación, en este sentido, no es un evento, es una revelación, una comprensión de que el alma otorga un don al ser humano solo cuando éste ha perseverado lo suficiente para comprender la verdad secreta. El dolor nunca fue el enemigo, el dolor fue un guía. Jung escribió, no hay llegada a la conciencia sin dolor. Quiso decir que el despertar no es el acto de levantarse tras una caída, sino la reconstrucción de los cimientos mismos que la provocaron. Es la reestructuración de la psique, donde el ego se resquebraja y el alma finalmente respira. En esa amplitud, la persona ya no intenta ser quien fue. Comprende que no hay camino de regreso, solo un camino más profundo hacia adentro. Cuando el ego colapsa, sucede algo extraordinario. Nace la verdad. No la verdad reconfortante que complace a la mente, sino la verdad cruda y sin filtros que se revela cuando las ilusiones se desvanecen. Todo lo que creíamos necesitar, todo a lo que nos aferrábamos por miedo, se rompe. Y en esa ruptura comienza algo auténtico. La mayoría de la gente supone que sanar significa volver a la normalidad, recuperar viejos hábitos, restaurar la antigua identidad. Pero Jung insistía en que la verdadera sanación es transformación. Una persona que ha atravesado una tormenta jamás vuelve a ser la misma. Aprende que las tormentas no son amenazas, sino revelaciones. La lluvia lava lo obsoleto, el trueno obliga al alma a despertar, el viento despoja a su alma de todo lo falso. En la psicología junguiana, cada grieta en la psique encierra un significado. Si nos atrevemos a estudiarla no con miedo, sino con curiosidad, encontramos al inconsciente susurrando su sabiduría. Alguien que cae por una pérdida puede llegar a poseer una profunda compasión que nunca antes había tenido. Alguien que se derrumba ante una crisis puede descubrir una capacidad de autenticidad inquebrantable. Jung dijo, solo el médico herido cura, y quiso decir que la curación proviene del mismo lugar donde una vez existió la herida, pero solo después de que la persona se haya curado a sí misma. A pesar de lo místico que pueda parecer, la verdadera sanación es simple, cotidiana, silenciosa. Ocurre en pequeños cambios inadvertidos. Una mañana en la que el corazón se siente un poco más ligero, una conversación que contiene lágrimas y risas, un momento de silencio donde la resistencia con la que luchamos durante años simplemente cesa. Estos momentos son señales de que la realidad finalmente se acepta tal como es, no como nuestra mente insistía en que debía ser. Esa aceptación es el comienzo de la madurez espiritual. El despertar no se trata de perfección ni de escapar del dolor, se trata de despertar. La persona despierta aún puede sufrir, pero el dolor ya no la aterroriza. Puede fracasar, pero el fracaso ya no la define. Su vida no se vive para evitar el sufrimiento. Al contrario, el sufrimiento adquiere sentido. Entiende el sufrimiento como tierra fértil, oscura, necesaria,
labrada antes de que nuevas semillas puedan echar raíces. Y por eso la perseverancia es sagrada. Perseverar no es reprimir el dolor, ni fingir valientemente que nada duele. Perseverar es elegir no huir de la experiencia destinada a transformarnos. Perseverar es la forma en que el alma adelgaza las barreras del ego para que una voz más serena y sabia pueda finalmente ser escuchada. Quizás Jung quería que entendiéramos esto. La perseverancia es una especie de alquimia espiritual. Cuando dejamos de huir del dolor, el alma comienza su labor. Comienza una reestructuración silenciosa desde dentro. Y poco a poco nos damos cuenta de algo asombroso. Nunca estuvimos rotos, todo simplemente se estaba reacomodando para acercarnos a nuestra forma más auténtica. Lo que de verdad importa no es encontrar todas las respuestas, sino cultivar la quietud suficiente para percibir cuando una puerta se abre suavemente en nuestro interior. Cuando la psique se mueve, lo hace con sutileza. Si colocas la mano sobre el pecho, aquietas todo a tu alrededor y esperas el tiempo suficiente, sentirás un ritmo ancestral, un ritmo más antiguo que el miedo, más antiguo que la duda. Una llamada eterna hacia adelante. El despertar no promete dicha eterna, no promete victorias heroicas, promete honestidad, una honestidad brutal e inflexible con uno mismo. De esta honestidad surge la claridad, de la claridad la armonía, y entonces todo lo demás se reordena. Las personas que entran en tu vida, las oportunidades que se despliegan, los caminos iluminados por la más mínima luz guía. Si el miedo regresa y lo hará, recuerda esto, el miedo es simplemente la prueba de que te encuentras ante algo significativo, algo vivo, algo que importa para tu crecimiento. Da un paso más, quizás con un suspiro, quizás con una palabra, quizás con un breve pero valiente instante de mirarte a los ojos, y el resto, deja que la vida siga su curso, guiarte, moldearte, desafiarte, suavizarte y brindarte justo lo que necesitas, justo cuando te corresponde. El despertar no es un destino, es un ritmo con el que aprendes a fluir. La sanación no es un logro, es recordar quién eras antes de que el miedo se convirtiera en tu lenguaje. La perseverancia no es un castigo, es la invitación del alma. Y si aceptas esa invitación, descubrirás la verdad eterna. Nunca estuviste perdido, solo te estabas desplegando.